Si alguien tiene Biblia, te pido que vayas conmigo al libro de Marcos, capítulo 1, a partir del 16. Y les voy a leer un pedacito de una historia que quiero compartirles hoy. Marcos 1, 16. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan y síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Y un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Esa noche quiero compartir y quiero que juntos podamos aprender un poco acerca de lo que es seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús a través de esa historia. No sé ustedes, pero yo cuando fui a aprender a manejar, yo tenía 18 años cumplidos y entonces le dije a mi papá que yo quería aprender a manejar un auto. Y mi papá me dijo, bueno, es fácil, yo te voy a dar algunas clases y luego te pongo en la escuela esa para aprender a manejar porque así ya vas un poquito más experta y después vos sacás tu licencia de conducir. Entonces mi papá se aventuró a llevarme en auto. Nosotros vivíamos en un barrio que era muy, muy tranquilo, entonces tenía varias calles que no pasaba nadie, no pasaba ni un perro ni nada. Entonces me llevaba hasta la esquina y me sentó en el auto y empezó a explicarme, ¿no? Cómo era el embrague, cómo era el acelerador, cómo era que yo tenía que manejar el auto y todo. Era un auto chiquito, así que bien. Me empezó dando las clases y entonces mi papá salía siempre conmigo, estaba ahí a mi lado y yo empezaba a manejar de a poquito y fui, ¿no?, ganando así un poquito más de confianza, de libertad. Entonces un día le digo, papá, vamos a la plaza, que había como 5 o 6 cuadras de nuestra casa, una placita. Y en la plaza, que no pasa nada, yo puedo estar dando más vueltas alrededor de la plaza porque eso de ir hasta la esquina y volver a la esquina y volver no es nada. Entonces quería manejar un poquito más, como salir de la primera, ¿no? Llegar a cuarta. Y entonces estaba animada y fui con mi papá a esa placita y yo era bastante mal, un desastre para manejar, porque hoy soy excelente. Ya diría Rodo, pueden preguntar en casa cuando tengamos el auto, manejo yo, porque soy una excelente motorista, pero bueno, era un desastre, de verdad, estaba aprendiendo todavía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba ahí dando vueltas en la placita y cuando se me pasaba algo que no sabía cómo hacer, por ejemplo, se moría el auto o yo no sabía más qué marcha poner o me cruzaba alguien, viste que cuando estás aprendiendo siempre en las calles donde no hay nada, en ese día que estás aprendiendo pasa cosas, pasa gente, hay una manifestación, pasan perros, pasa todo. Y entonces cuando venía alguien a cruzar la calle, yo tenía miedo y lo que yo hacía en lugar de frenar el auto era que yo sacaba las manos del volante. Sacaba las manos directamente, sacaba y decía, ¡papá! Alguien va a cruzar la calle. Entonces lo que pasaba es que mi papá tomaba el control del auto y en ese momento decía, espera, frena, pone, a veces tenía que doblar, entonces mi papá doblaba, yo, hija, cuando pase eso tenés que frenar. Ah, bueno, entonces yo seguía adelante y cuando estaba por doblar en la esquina venía un auto que iba a cruzar esa calle. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Soltaba las manos del volante y decía, ¡papá, un auto! ¡Por Dios, un auto! Y decía, pero hija, entonces asumía el control y doblaba el auto y frenaba. Muchas veces usó el freno de mano ese que tiene que usar acá, porque yo directamente sacaba los pies de todo, entonces el auto como que en el medio del coso. Y mi papá muchas veces me salvó. O sea, yo tenía que doblar y doblaba demasiado cerrado, entonces él abría un poquito, o yo no doblaba tanto, entonces él doblaba para mí. Lo tenía ahí a mi lado y yo sabía que si hiciera algo muy mal, me salvaba. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos una expectativa de que seguir a Jesús y de que caminar con Dios es algo más o menos así. Dios va a sentar en el auto de mi vida, donde yo estoy en control, donde yo elijo el camino,
donde yo elijo por dónde vamos y para dónde vamos. Y cuando yo me mande algo mal, va a estar ahí Jesús para salvarme. Y es más, cuando yo me siente en el auto y pueda tener todo el control de las cosas y elige el camino por donde voy a seguir, le voy a pedir a Jesús que bendiga mi camino. Señor, bendecí mi día, bendecí mi trabajo, y lo voy a tener ahí conmigo. Eso es maravilloso. Hay gente, de hecho, que dice, mira, yo siento que necesito ir a la iglesia, que necesito empezar a caminar con Dios, ¿viste? Para que las cosas en mi vida se ordenen, para que las cosas se pongan bien, para que de verdad, ¿viste? Ese plan que tengo, ese proyecto de trabajo, ese nuevo emprendimiento que estoy empezando, o mi facultad, mis exámenes, que Dios pueda venir y bendecirme. Cuando de verdad seguir a Jesús es que nosotros somos los que subimos al auto de Jesús, que está en control, y no sabemos ni para dónde va, y dejamos que Él sea el que guía nuestras vidas. Es otra perspectiva. Y de eso quería hablar con ustedes en esta historia que vimos hoy. Así que hoy yo quería hablar un poquito con ustedes acerca de quién estás siguiendo. Vos, ¿a quién estás siguiendo? ¿De verdad estás siguiendo a Cristo? O sea, vos de verdad, ¿dónde va Jesús? Va vos. Jesús va primero y vos vas siguiendo los pasos de Jesús. O estás siguiendo tus proyectos. O estás siguiendo a los demás. Estás siguiendo lo que dice la sociedad. La sociedad dice que ahora es lindo hacerse tal cosa, vos haces eso. La sociedad dice que es lindo trabajar con tal cosa, trabajás con eso. O seguís a tus propios deseos, o de hecho estamos siguiendo a Jesús. ¿Y quién mejor para decirnos qué es seguir a Jesús que los discípulos de Jesús? Esos hombres, de hecho, y de verdad, siguieron a Jesús. O sea, Jesús se despertaba. Jesús salía caminando, salían caminando. Jesús se iba a una ciudad, se iban a la ciudad. Jesús se sentaba a comer, se sentaban a comer. Jesús se iba a dormir, se iban a dormir. Literalmente, estos hombres siguieron a Jesús por años. Los 3 años que Jesús estuvo haciendo su ministerio, esos hombres estuvieron siguiéndolo por donde iba. Así que tiene mucho para enseñarnos acerca de qué es, de hecho, ser un discípulo de Jesús. ¿Qué es seguir a Cristo? No es que yo estoy en control de todo y traigo a Jesús para mi vida, para bendecirme y para salvarme de cuando me mande mal algo, sino que ahora yo dejo mis planes, yo dejo el control de las cosas y yo empiezo a seguirle a Él, a dónde va Jesús. Muchas veces nosotros tenemos medio que esa sensación o esa expectativa de que Dios es quien nos va a seguir. No nosotros vamos a seguir a Dios, ¿viste? A veces hacemos un borrador de nuestro plan, ¿viste? Es así, Señor, yo voy a dibujar para que entiendas a dónde vamos nosotros. Porque ahora yo camino con Dios, ahora me convertí, ahora soy cristiano, yo estoy caminando con Dios. Así que yo voy a llevar a Dios para mis planes. Así que, Señor, mira, el tema es así. Estoy empezando ese negocio y el mercado es bastante así bueno. Así que vamos a empezar eso y lo que necesito es que me ayudes porque viste que necesito vender las cosas, así que vamos a crecer, vamos a tener un negocio, yo ya tengo los planes, ya tengo todo, cómo voy a impulsar todo por Facebook, así que necesito que me des creatividad nomás para hacerme los poteos. Y tengo también mi familia que necesito que me bendigas con eso, con el otro. O si soy soltero, digo, Señor, tengo a esa chica o a ese chico que me encantaría ponerme de novio, estaría lindo que me bendigas en eso. Y después me voy a casar con esa persona, vamos a tener hijos, va a ser una linda familia. Y tengo también eso de los estudios, viste que tengo que aprobar y tengo que rendir. Y hacemos todo un plan y un día decimos, Señor, ¿estás preparado? Te voy a mostrar a dónde vamos. ¡Tarán! Ese es mi plan. Y tenemos la expectativa que Dios va a hacer, ¡wow! Lindo. Bueno, anda y te sigo. Y que lo vamos a llevar ahí, ay, vení bendiciéndome ahora en la facultad, Pero mira lo que dice la Biblia. Yo puse ahí para que podamos leer un poquito más con calma. ¿Cómo es que de hecho Jesús llamó a alguien para seguirlo?
Dice que Jesús estaba pasando por la orilla del mar de Galilea y vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Sigue la historia. Un poco más adelante vio a otros dos hombres, a Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entonces mirá lo que pasa. Jesús está pasando por la playa. No es que ellos eran amigos, no es que ya se conocían, que habían pasado años juntos y que ese día se ocurrió a Jesús invitarlos a ser discípulos. Jesús está pasando por la playa, está pasando. Y dice, mira a Simón y Andrés y dice, no es que se detiene, chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿les parece si nos quedamos un ratito acá y ustedes pueden pensar si quieren seguirme? Jesús está pasando y dice, vengan, síganme. Y sigue su camino. Y dice la Biblia que ellos al momento dejaron las redes y lo siguieron. Ahora imagínense si esos discípulos tuvieran esa perspectiva de lo que es caminar con Dios, que es traerlo para mi realidad y para mi plan. Yo busqué una foto, yo busqué una foto más o menos que me imagino que eran ellos. Viste que dice que estaban con los jornaleros y su padre. Dice que Jacobo y Juan, los segundos dos que fueron invitados, estaban. Entonces imagina que ese primero con la remera roja es Jacobo y el al lado es Juan. Eran adolescentes, eran jóvenes esos dos. Y estaban con su papá y otros más, que no sabemos cuándo, que eran jornaleros. Estaban en la barca, esa era su profesión. O sea, esos chicos vivían de la pescaría, eran pescadores profesionales, o sea, de ahí venía todo de su vida, su provisión y todo más. Están ahí haciendo su trabajo. Pasa Jesús y dice, chicos, vengan y síganme. Ellos podrían decir, mira, es Jesús el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Nos está invitando a ser sus discípulos. Bueno, Señor, hacemos así, subí acá, vení. Entra acá, vení acá, sentá en la barca, sentá un poquito. Señor, mira, hoy nosotros tenemos que hacer la pescaría porque viste que nuestra familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, viven de eso. Y tenemos una cuota que tenemos que hacer de pescaría por día, así que nos encantaría que vengas y que se sientes con nosotros y que puedas bendecir nuestra pescaría. Estaría lindo que empecemos nuestra vida juntos, Señor, con un milagro. Por ejemplo, que hoy podamos pescar mucho más de lo que tenemos la expectativa. Es así que llegamos a Cristo muchas veces. Señor, hace algo en mi vida. Señor, sentá y después también está. Imagínate si Juan le dice, Señor, también viste, hay una chica que yo estoy más o menos así, es cristiana, es una mujer de Dios, pero estaría lindo que vengas a mi casa a la noche y que yo la invite y que va a venir y va a ver que yo soy amigo del Salvador, de Jesús el Cristo, y eso va a ser buenísimo para mí, va a bendecir mi vida y mis planes. Señor, está hermoso, queremos ser tus discípulos. ¿No nos suena raro o ridículo que los discípulos pudieran querer traer a Jesús para su realidad? Jesús siguió camino, Jesús entró a las ciudades y fue a predicar, fue a sanar los enfermos, fue a resucitar los muertos, y ellos seguían a Jesús. ¿Sí? Eso es lo que tiene sentido. Pero muchas veces nuestra expectativa es, yo voy a empezar a caminar con Dios y Dios va a venir a bendecir mis planes. De hecho, muchos predicadores muchas veces prometen o enseñan eso. Está todo un lío en tu vida, vení que Dios te va a bendecir, Dios te va a arreglar el trabajo, Dios va a bendecir tu familia, Dios te va a dar cosas nuevas. Y uno viene con esa mentalidad de que si yo voy a ser un discípulo de Jesús, lo que va a pasar es que toda mi vida se va a poner bien en marcha
Y es más, yo voy a tener a Jesús ahí a mi lado, porque ahora camina conmigo, y cualquier cosa que me pase de malo, yo le voy a decir, Señor, sálvame, y Él me va a salvar. Cuando de hecho la perspectiva de Dios no es esta. Cuando Dios nos llama a servirlo, el siervo somos nosotros, y el Dios es Él. No es que Dios nos sirve a nosotros. Señor, servime, por favor, que ahora yo estoy necesitando tal cosa. El siervo somos nosotros. Nosotros nos ponemos a disposición de Él para lo que Él quiere de nosotros. No es Dios que va a estar a mi disposición cuando yo necesite algo en mi vida. Vos decís, Ana, no estás animándonos a seguir a Jesús. Vos tenés que venir y decir que si seguimos a Jesús todo va a estar bien. Así se va a llenar la iglesia. No. Seguir a Jesús no es que Él va a hacer tu voluntad, sino que vos te vas a disponer a hacer la voluntad de Dios. Esa es la perspectiva bíblica. Miren lo que dice este versículo de Proverbios. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. A muchos les encanta ese versículo y a otros no tanto, porque pueden entender lo que quiere decir. Dice, viste que el hombre traza sus planes. Dice, no, mi familia, mi trabajo, y voy a comprar eso y voy a hacer lo otro. Y queremos traer la bendición de Dios sobre estos planes. Pero dice la Biblia que el que guía nuestros pasos es Él. O sea que Él es el que nos va a decir a dónde va el próximo paso. Viste, no va a ser que va a decir, Jesús, hoy nos despertamos lunes, Señor, vení que hoy vamos al trabajo, después tengo que hacer tal cosa, viste que yo te pedí que me bendigas en eso y en el otro, y después al final del día, y Jesús está, el paso es para allá. No, Señor, el paso es para, no, pero ¿te acordás que yo te conté el plan? El plan ese que te dibujé, el paso es para allá. Y uno se encuentra y dice, pero entonces yo voy a seguir a Él. Eso es ser un discípulo de Cristo. No es que yo pensé que lo iba a tener, viste, como mi papá, que cuando un auto me salvaba. No, entonces yo voy. Entonces eso es lo que pasa con los discípulos. Dice la Biblia que ellos dejaron su pescaría, dejaron su barco, dejaron su papá, dejaron su realidad, dejaron sus planes y se propusieron hacer algo totalmente incierto, que era seguir a Jesús. ¿Y a dónde va? Viste que no hay preguntas, que dice, Juan dice, Jesús, una consulta, ¿no? Me llamas para seguirte. Exactamente, ¿dónde es seguirte? ¿Dónde vamos? ¿A Judea, a Samaria, a Jerusalén? ¿Cuántos días? ¿Hay que llevar plata? ¿Hay que llevar comida? ¿Paso a despedir a mis papás? ¿Una explicación, quizás? No. Vení y seguime. Ni siquiera cuánto tiempo sabían, a dónde iban, no sabían. Y ellos tuvieron que dejar sus cosas para seguir a Jesús. Y una de las, hay muchas cosas que podemos aprender con los discípulos de Jesús acerca de lo que es la vida de hecho de ser un seguidor y un discípulo de Jesús. Pero una de las cosas que me llama la atención en ese pasaje que leímos de Marcos es cómo seguir a Jesús nos saca de nuestra comodidad. Viste que el trabajo para uno es algo muy importante porque nuestro trabajo es, además de donde sacamos la plata para sobrevivir, es, digamos, nuestra vocación. O es cómo nos sentimos útiles, ¿no? Es cómo tenemos nuestra vida en marcha. Y Jesús, cuando se acerca a esos discípulos que están haciendo la pescaría, que era su trabajo, y los invita a seguirlo, seguir a Jesús significaba dejar muchas cosas que para ellos era cómodo. Ellos eran pescadores, esa era su vida, era lo que sabían hacer, era lo que su papá les enseñaron, conocían toda la gente, conocían bien el mar, conocían bien las técnicas de la pescaría, tenían gente alrededor que era amigo de ellos. Y ahora pasa Jesús y dice, seguime. Jesús, ¿por qué no podés vos sentarte acá y pasar una semana con nosotros en nuestra ciudad, en nuestra realidad y bendecir un poco nuestros proyectos? No, yo tengo que dejar todo a seguirte. Pero dice la Biblia que la disposición de esos hombres fue increíblemente inmediata y que ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y de hecho, seguir a Jesús nos saca
de nuestra comodidad. Yo me tomé la libertad yo me casé con un hombre que es muy visual, ¿no? Rodo es totalmente visual. Yo digo, amor, vamos a hacer los planes financieros del año. Entonces abre Photoshop. Yo digo, no, amor, Excel porque es plan financiero. Me dice, no. Y empieza a dibujar, hace un cuadrado y dice, bueno, esa es la meta. Y hace una meta y hace una flecha. Y dice, para llegar acá necesitamos tanta plata. Y hace todo con dibujos. Entonces me enseñó un poco a tener ese lenguaje visual. Y yo me tomé la libertad de hacer una ilustración de cómo es nuestra comodidad en términos de límites. Entonces es más o menos así. Imagínense que este círculo es la manera como vos te sentís más cómodo en tu vida. Es hacer tu trabajo, lo que sabes hacer, lo que ya no es nuevo, que ya hace mucho que vos haces eso, haces con los ojos cerrados. Es estar cerca de gente que te gusta, cerca de gente que te ama, estar con tu familia, tener amigos, tener contención, tener protección. Estás en un lugar conocido, físicamente inclusive, es tu casa, es tu ciudad, todo es muy conocido y vos podés hacer todo dentro de mucha comodidad. Y hay momentos en la vida que nosotros somos desafiados a salir un poco de ese espacio que manejamos bien, que conocemos bien, que controlamos bien, y dar un paso hacia afuera en lo que yo llamo de desafío. Ya no es algo que sé hacer tan bien, ya no es algo que estoy tan cerca de gente que conozco. Ya me siento más solo, ya me siento perdido, o ya tengo un ambiente nuevo. ¿Viste cuando uno cambia de escuela, cambia de facultad, cambia de trabajo? Eso es un desafío, es algo nuevo. No me siento tan cómodo haciendo, no sé cómo es la gente, o cambia de ciudad y tiene que conocer cosas nuevas. Es un desafío. Y nuestra naturaleza humana, viste que hay distintos tipos de personalidad. Hay gente que se lanza a un desafío con mucho más ganas que otros. Pero nuestra naturaleza en general humana es evitar lo que no sea cómodo. Muchas veces, de hecho, nosotros rechazamos una oportunidad de trabajo o un nuevo desafío de empezar una nueva carrera o lo que sea, por miedo de salir de ese espacio cómodo. Viste, yo acá otro día pregunté a una persona que yo conozco que hace no sé cuántos años, 20 años que vive en la misma casa, en el mismo departamento, que ya está viejo y que es suyo porque ganó como herencia, y le digo, ¿y por qué no haces una reforma o algo? Siempre se queja, viste, que es viejo. ¿Por qué no haces una reforma, ya que es tuyo, no pagás alquiler ni nada, y vendés y vas a otro? Y viste, que acá estoy cómodo. Conozco las calles, conozco la gente, conozco el edificio, conozco el encargado, y el cambio, como que el trabajo del cambio, y buscar otro departamento, y hacer no nos gusta salir de nuestra comodidad. Pero hay un espacio más afuera del desafío. Y ese espacio más es lo desconocido, incierto. Una cosa es que yo salga de mi trabajo actual, que yo estoy cómoda, y vaya a un nuevo trabajo que no sé cómo me va a salir. Eso es un desafío. Otra cosa es que yo me quede sin trabajo. Que yo me quede sin trabajo es mucho más incómodo que un nuevo trabajo. Porque además de ser algo nuevo, es algo desconocido. No sé con qué plata voy a pagar el alquiler el mes que viene. No hay un ser humano a que le guste lo que es desconocido. Viste que cuando Dios llamó a Abraham, que hoy llamamos de padre de la fe, y es nuestro ejemplo, cuando Dios lo llamó, dice, Abraham, salí de tu casa, salí de la tierra de tus parientes y anda a la tierra que yo te mostraré. Vos podés imaginar a Abraham yendo al aeropuerto y diciendo, hola, vine a comprar un pasaje porque Dios me mandó salir de acá. ¿Y para dónde? Y bueno, ese es el tema. Tenemos una opción de un pasaje abierto, que yo
cuando Dios me diga, me pueda decidir a dónde ir. Eso es incierto. No es que es un desafío, es incierto. No sé para dónde voy. No sé cómo voy a hacer. Yo les digo que este es el espacio de un seguidor de Jesús. Ni siquiera es un desafío. No es ni siquiera que Dios te va a llamar a cosas nuevas y te va a llevar a cosas nuevas que vas a decir, qué incómodo, nunca hice eso, me está sacando de mi espacio. Es que Dios te va a llevar a cosas que son totalmente inciertas y desconocidas y que vos simplemente vas a seguirlo y después cuando ya estás siguiéndolo vas a descubrir a dónde te está llevando. Ana, estás desanimándonos mucho para ser seguidores de Cristo esa noche. No, vamos a llegar en el punto bueno. Por ejemplo, yo me imagino, es que nosotros hoy vemos a los discípulos de Jesús como, wow, los discípulos de Jesús. Pero ellos eran gente como nosotros que tenían los mismos miedos y dudas y para ellos caminar con Jesús era todo un desafío. ¿Ustedes ya imaginaron lo que fue cuando dice la Biblia que Jesús estuvo con sus discípulos todo un día predicando la palabra y los discípulos ya estaban cansados, tenían hambre, no habían comido? Esa era una de las cosas que pasaba a la gente que seguía a Jesús. Pasaban a veces, salteaban una refeición, ¿viste? No era siempre que se sentaban a comer. Entonces están cansados, no tienen comida, quieren comer. Y dice la Biblia que los discípulos se acercan a Jesús con mucha sabiduría, de mi punto de vista, y dicen, Señor, ya es tarde, la multitud está cansada, nosotros estamos cansados, ellos tienen hambre, nosotros tenemos hambre, despedilos para que se vayan a su casa a comer. ¿Qué dice Jesús? Denles de comer ustedes. Imagínate que vos sos uno de los discípulos de Jesús y tenés 5.000 hombres más mujeres y niños, y Jesús dice, ay no, yo estoy cansado, tengo hambre, no tengo comida. Señor, decilos que vayan a su casa. Y para Jesús, para ellos era algo totalmente nuevo y desconocido, incierto. Y Jesús dice, ¿qué tienen? Tenemos 3 pececitos y 2 panes. Bueno, tráeme. Y la Biblia es increíble. El versículo siguiente dice, y comieron 5.000 hombres más las mujeres y los niños y sobraron 12.000. Vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué aventura es seguir a Jesús? No es que ellos tenían un calendario y tenían el plan y sabían lo que iba a pasar. Ellos se habían entregado, dejado su comodidad para seguir a Cristo. Pero, vos decís, ¿pero es solo eso? ¿Y qué ganamos de ser discípulos de Jesús? ¿Por qué uno en conciencia sana va a decir, bueno, yo quiero dejar mi comodidad y quiero ser un discípulo de Jesús? Viste que seguir a Jesús no te trae comodidad, pero te trae propósito. Y eso es lo que yo quiero decir. Todo eso fue la introducción. No, chiste. No, pero de verdad eso es lo que quiero que lleves hoy de esta palabra. De verdad, seguir a Jesús nos trae propósito. Imagínense, los discípulos de Jesús eran pescadores. ¿Cuál era el mejor plan que un pescador podía tener para su vida? Si se sentara un día con Jesús para decir, Señor, bendecí mi plan. Yo quiero ser el pescador número 1 de Judea. Quiero que todos coman el pez que voy a pescar yo. Quiero tener pescadería Juan, amigo de Jesús. Hacemos un logo, un pez, todo lindo, me bendecís. Yo cada tanto puedo regalar comida a la gente que no tiene, hacer cosas buenas, y es eso. Pero mirá lo que hace Jesús. Pedro, que era uno de los que dice la Biblia, que dice que estaba Simón Pedro, es el hombre que después va a establecer la iglesia primitiva junto con los demás discípulos, pero dice la Biblia que imagínense que Pedro después fue el tipo que negó a Jesús cuando Jesús fue ser entregue para ser crucificado, y después cuando Jesús resucita y aparece él y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacentá mis ovejas. Ese fue el tipo, ese hombre. Fue el tipo que donó su vida para establecer la iglesia en los primeros días después de la resurrección de Jesús. Ese era el propósito
que Jesús tenía para Pedro cuando lo llamó para ser un discípulo. Juan, que dice, estaba Juan, hijo de Zebedeo. Juan es el tipo que después escribió el Evangelio de Juan y las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, y fue el tipo que dice la Biblia que era el discípulo. Él se describe, me encanta, es como yo, se describe el discípulo a quien Jesús amaba. Entre paréntesis, quiso aclarar que era muy cercano a Jesús. Ese fue el tipo que nos dejó un evangelio que hasta hoy ni ellos tenían noción, los discípulos, cuán usados por Dios estaban siendo y iban a ser. Este evangelio de Juan que usamos hoy es ese tipo que estaba ahí pescando, arreglando las redes y dice Jesús, vení, seguime. Ese era el propósito que Dios tenía para él. Entonces, cuando Dios nos llama a ser discípulos, sí nos saca de nuestra comodidad, sí nos va a llevar a desafíos, sí no es que Dios va a venir a mi vida a bendecir mis planes, sino que yo lo voy a seguir, pero voy a encontrar, y solamente así voy a encontrar mi verdadero propósito. Ustedes saben que ya escucharon mucho que yo nunca en mi vida imaginé vivir en Buenos Aires, pero nunca, jamás. Yo podría haber imaginado vivir en Río, en San Pablo, en Australia, como dice Rodo, que era nuestra primera opción. Nunca Buenos Aires. Y yo era discípula de Jesús, Señor. Bendecí, viste, yo estaba por recibirme en la carrera de medicina, decía, Señor, yo voy a hacer la especialidad de endocrinología y voy a abrir un consultorio y me vas a bendecir porque yo estoy caminando a tu lado y después yo puedo inclusive ayudar a algunos pacientes y hacer cosas sociales, viste, como médica, y va a ser hermoso. Le mostré a Jesús mi plan. Y podemos hacer con la iglesia acá en Curitiba, con mi familia, con mis amigos, que estoy cómoda, que me encanta, que tengo todo cerquita, que conozco a todos. Jesús, va a ser hermoso. Hasta que un día Jesús me dijo, un pasito para acá. No, vení a buscarme. Bueno, me dice Rodo, hace un tiempo de oración. Y yo voy a hacer un tiempo de oración y ayuno porque siento que Dios tiene algo nuevo. Bueno, algo nuevo que será más prosperidad, más, ¿viste? Y empezamos a orar y Dios dice, hay un pueblo al cual yo les voy a llevar. Uno dice, wow, ok, quizás Australia, ¿no? Un lugar lindo, un lugar donde voy a poder trabajar como médica. Uno va, viste, tratando de, Señor, cosas nuevas, amén. Solo no te olvides el plan. Y queremos como que llevarlo, ¿no? A bendecir nuestro camino. Y en esa búsqueda de ayuno y oración, Dios nos dice, bueno, dispónganse porque hay un pueblo, hay un tiempo, y hay un lugar donde yo los voy a llevar y es para allá. Y yo puedo abrir las puertas, una de las palabras que Dios nos dio decía, yo puedo abrir las puertas de la noche para el día. No es difícil para mí, lo que yo necesito es la disposición del corazón de ustedes. Uno dice, wow, ok, algo nuevo. Y uno ya empieza a salir, viste, del primer círculo de la comunidad y dice, bueno, es un desafío, Dios va a hacer algo nuevo, vamos con Dios. Y Dios es tan sabio que Dios no nos muestra todo de una. Porque si no decíamos, no, olvídate, no, espera. Pero Dios dice, hacemos así un paso más, hoy. Búscame en esto. Y nosotros vamos y nos va llevando. Y cuando nos damos cuenta, estamos en Buenos Aires, que empezamos una iglesia, que Dios está trayendo gente, y ese es nuestro propósito. Entonces buscamos a Dios, y Dios nos condujo, ¿está bien dicho? Condujo, muy bien. Dios nos condujo a un tiempo de oración y ayuno, después de ya saber de todo eso, donde Dios nos dice, por separado, a Rodo y a mí, yo los voy a llevar a Buenos Aires. ¡Wow! Dios, Argentina, ¿qué pasa? ¿Qué estarán los argentinos necesitando de tu palabra? No, ya hay muchos, hay iglesias, hay todo eso. Entonces Dios empieza ese llamamiento donde al final
nos llevó a dejar familia, a dejar amigos, a dejar la profesión, pero señora, ya no puede ejercer la medicina. Ah, ya sabías. No, solo te estaba avisando por ahí. Y señor, ¿y si no puedo ejercer la medicina no tengo cómo ganar plata? Ya sabías también, bueno. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a empezar esa iglesia si no conocemos a nadie? ¿Y con qué plata vamos a pagar el alquiler de la iglesia si no tenemos ni para nosotros? ¿Y cómo vamos a predicar en una lengua que no sabemos hablar? ¿Y cómo? Seguime. Seguime. No tenemos que conocer todo lo que va a pasar. Tenemos que seguirlo. Y vos seguilo y él va. Yo te digo que hay cosas que hoy nosotros miramos cuando estamos contando la historia y viviendo. Hay cosas que Rodo y yo decimos uno para el otro. Yo no sé cómo vivimos eso. No sé cómo. Es como si alguien me hubiera anestesiado. ¿Viste cuando alguien te lleva de la mano? Dios nos puso una venda en los ojos y nos llevó y cuando abrimos los ojos decimos, ¿qué? Nosotros vivimos todo eso. Cuando vemos lo que pasó, los milagros, y la gente nos decía, viste que para vivir en Buenos Aires es muy difícil, porque tiene el tema de la garantía, tiene el tema que no conocen a nadie, y tienen que alquilar, y no tienen trabajo, no tienen DNI, no tienen... Y es como que todo eso, no pensábamos en eso. Es como si estuviéramos, viste, anestesiados, y fuimos siguiendo la dirección de Dios y las cosas se pasaron y hoy estamos acá y les digo, es solo el principio. Andá a saber lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Andá a saber lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Andá a saber a qué va a llegar Amor Sin Límites un día y ustedes que van a estar desde el principio van a decir, wow, pero eso es propósito. Dios no nos llama para comodidad. Dios nos llama para estar tranquilos, relajados, bendecidos. Dios nos llama para seguirlo a Él y en Él vamos a encontrar propósito. Ana, pero va a haber momentos que voy a tener miedo, seguramente. Vamos a haber momentos que voy a estar delante de algo incierto. Va a haber momentos que la gente no me va a entender, eso es parte. A veces Rodo y yo nos sentamos con una pareja o alguien que nos empieza a contar cómo Dios los está llamando a algo nuevo. Y dicen, pero hay algo que nos cierra. Y decimos, ¿qué? Es que la gente alrededor nuestro no se pone de acuerdo. ¿Viste? Los amigos. ¿Y sabes qué le decimos? Bienvenido al club. Es parte. Dios te está llamando a algo que muchas veces otros no entienden. Que te lleva a algo nuevo, que te lleva a algo desconocido, pero si Jesús, eso sí tenés que estar seguro. Si Jesús es el que está caminando delante tuyo, seguilo. ¿Y a dónde va? Y andás a ver, es Jesús. ¿Qué importa dónde va? Vos estás con Jesús. ¿Qué te va a pasar? Eso es ser un discípulo de Cristo. Por eso esa noche yo quiero volver a esa pregunta que hicimos al principio. ¿A quién estás siguiendo? ¿Vos de hecho estás siguiendo a Cristo? ¿O estás intentando llevarlo para que te siga vos? ¿O estás siguiendo tus propios proyectos, tus planes, tus ideas? Es muy linda la idea de tener a Jesús a tu lado para salvarte cada tanto cuando te mandes algo mal o para bendecir tus planes. Pero no es de hecho en qué consiste ser un seguidor de Jesús. Tampoco no estoy diciendo que Dios no va a bendecirte. Yo soy la primera cuando ustedes vienen a decir tengo un nuevo proyecto, un plan, no sé, me gusta esa persona, vamos a orar para que Dios me dé un marido, una esposa, vamos a orar, Dios nos va a bendecir, pero no es eso en qué consiste ser un seguidor de Jesús. Eso no es ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo es dejarlo a Él en control. Nosotros subimos al auto de Jesús, nos lo traemos a nuestro auto para salvarnos. Esa es nuestra perspectiva. Y yo creo esa noche que Dios nos quiere llevar, primero yo creo que Dios nos quiere llevar a estar bien con el sentimiento de incomodidad, que es parte de la vida de uno que camina con Dios. ¿Viste? A veces yo estoy medio bajón. ¿Qué pasó? No, hay una ambigüedad en mi vida. Yo quiero seguir a Jesús, yo, oro, me esfuerzo, pero hay cosas que no desconozco. Estás en el camino. Te digo, casi 100% estás siguiendo a Jesús.
Si todo estuviera muy claro, muy planeado, muy dentro de tus propósitos, eso es parte de seguir a Jesús. Y además de eso, que podamos entender que eso es seguir a Jesús, que también hoy nosotros podamos tomar esa decisión de salir del control de nuestras vidas y cambiar nuestra expectativa en seguir a Cristo. Que podamos decir, Jesús, yo te acepto en control de mi vida. Yo abro mano de mis planes, de mis propósitos. Sí voy a seguir orando para que vengas a bendecir las cosas que estoy haciendo, pero si me muestras vos que tengo que ir por otro lado, que el próximo paso es para acá, es para allá, y eso no es lo que estaba en mis planes. Yo quiero ser tu seguidor, yo quiero ser tu discípulo. Ni tampoco Rodo y yo tenemos idea, no solo de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, pero de ustedes. Y una de las cosas más lindas de ser pastor es ver lo que Dios hace en la vida de otro. Uno mira y dice, wow, acordate cuando llegó que era solo un pescador y ahora estableció 1000 iglesias. Mirá lo que hizo Dios en la vida de las personas. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos un ratito. Y quería, para terminar, leer ese versículo que está en Salmo 139, 16, que dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Una cosa es hecho. Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito específico, con tu nombre, con tu ADN. Roberto, Andrés, Kathleen. Dios tiene este propósito con tu nombre. Dice la Biblia que Dios escribió tus días en un libro. Pero muchas veces para vivir ese propósito vas a tener que dejar tu comodidad. Vas a tener que dejar lo que es conocido. Vas a tener que dejar lo que es tus planes, tus sueños, tu manera de hacer las cosas y decidir empezar a seguirle a Jesús. Así que quiero que con tus ojos cerrados puedas poner tu vida delante de Dios. Vamos a cantar un poquito esa canción que de hecho dice que Dios nos lleva a lugares donde nuestros pies pueden fallar, porque cuando nos lleva a caminar sobre el mar, ni siquiera sabemos si vamos a hundir o si vamos a seguir caminando. Pero que mientras hacemos eso, que puedas poner tu vida delante de Dios y decirle, Señor, esa noche quiero decidir seguir a Cristo, de hecho y de verdad, aunque eso signifique salir de mi comodidad, dejar cosas, entrar en un ambiente desconocido y nuevo. Yo quiero ser tu seguidor, yo quiero ser tu discípulo, Jesús. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, Pues tuyo soy hasta el final. Sí, Jesús, esa noche yo te pido que puedas trabajar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. De hecho, salir del control y entender qué riesgos corremos al ser tus discípulos. Señor, que no queremos traerte para nuestra realidad, para nuestros planes, sino que podamos dejar el control para seguirte a ti, Jesús. Que vos seas el maestro de nuestras vidas, que vos seas el guía. Señor, que podamos mirar dónde estás yendo vos y seguir tus pasos. Ayúdanos, Dios, a dejar el miedo que muchas veces nos prende y decimos, pero ¿cómo puedo tomar esa decisión de seguir a Jesús y entrar en algo tan desconocido, algo tan nuevo?
Señor, ayúdanos esa noche a firmar nuestros pies para seguirte. Cuando queremos seguir por otro lado, cuando queremos tomar decisiones que nos parecen seguras a nosotros. Dios, que podemos mirar dónde estás vos y seguir tus pasos. Que podamos ser discípulos de hecho y que podemos ser, Dios, consagrados a ti, de seguirte como hicieron esos hombres que dejaron todo y que encontraron en ti un propósito de verdad. Señor, que tu propósito para cada uno que está acá se pueda cumplir. Que tu propósito y tu llamado, Dios, y tu plan pueda ser el que vamos a decidir. Esa va a ser mi vida, esa va a ser mi elección. Seguir el propósito de Jesús para mi vida. Te agradecemos, Jesús, te agradecemos porque sos el que nos guía, que de hecho pueda pasar en la vida de cada uno que está acá, lo que dice tu palabra, que el hombre hace un plan, hace un camino, pero el que guía sus pasos es Dios. Queremos ser guiados